Asunción, después de 1954. Alfredo Stroessner no deja nada afuera de su mira. Él mismo, desde las sombras, vigila y señala a los opositores al régimen. Es el jefe supremo de la dictadura paraguaya, la más larga del siglo XX en territorio latinoamericano. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Está ahí para recordarnos nuestros aciertos, pero también nuestros peores errores. El régimen dictatorial de Alfredo Stroessner encarceló, torturó, asesinó y desapareció a cientos de personas, pero como macabro testimonio de su brutalidad, dejó documentos que hoy sirven de prueba documental de sus atroces crímenes. Queríamos aprovechar la oportunidad de que se iba a hacer una entrega por parte del Archivo del Terror al Archivo Nacional de los Documentos digitalizados de dicho acervo. Básicamente el Archivo del Terror tiene una documentación relacionada serían los elementos probatorios de la violación sistemática de los derechos humanos que se hizo en ese entonces, ¿verdad? La documentación básica son fichas, expedientes, documentos relacionados al operativo Cóndor, fotografías, los registros fotográficos que tenían en ese entonces. Probablemente uno de los casos más emblemáticos es el de Mario Sherprono y su esposa Guillermina Kanonikov, integrantes de la organización 1 de marzo, detenidos en la noche del 5 de abril de 1976 en la llamada Pascua Dolorosa. Kanonikov permaneció detenida hasta noviembre del 77. Su esposo fue torturado hasta morir y su cuerpo fue entregado a sus familiares 2 días después de su arresto. Y él desaparece, o sea, es detenido junto con su esposa y luego el gobierno de Stroessner creo que o sea, justamente gracias a este archivo se puede determinar que él estuvo detenido y que fue desaparecido durante su régimen, ¿verdad? Pero también uno puede ver a través de los documentos, de los libros, inclusive en algunos de unas ayudas memorias que tenemos acá exhibidas, muestra cuál sería, digamos, el método que se aplica a los detenidos. Se dividen en 3 partes. Una sería la detención, la aplicación de la ley y la desaparición. La muestra cuenta con importante documentación probatoria de la magnitud internacional del terrorismo de Estado cometido en los países de la región con el llamado Operativo Cóndor. Específicamente, la invitación a nuestro país para formar parte de este, así como una justificación para cometer los horrendos crímenes que se dieron. Una invitación que hace el coronel Contreras a los funcionarios paraguayos para participar de una reunión de conformación de una red de inteligencia. En esa misma invitación viene, digamos, todo el programa que se iba a desarrollar durante las reuniones. Está el fundamento de la creación de esa red, también un organigrama y cómo iba a funcionar ese centro de coordinación de información. La muestra cuenta también con una importante documentación fotográfica que demuestra la forma minuciosa en la que el servicio de inteligencia hacía seguimiento de todas aquellas personas que consideraba peligrosas para el régimen, como políticos, sacerdotes, campesinos y hasta menores de edad. El archivo del terror fue descubierto el 22 de noviembre de 1992 y sirvió para demostrar los horrendos crímenes de la dictadura, y hasta hoy permanece allí para mostrarnos los caminos que como país jamás debemos volver a seguir. El habeas data sirvió para estos archivos y estos archivos sirvieron para demostrar una serie de verdades históricas que tienen que servir como una verdad que no debe ser repetida. Estaban los libros en biblioratos, en carpetas y atados de papeles. A medida que los documentos iban saliendo a la luz, eso demostraba una trascendencia fundamental para
para reparar muchas injusticias. Tomar contacto por primera vez con estos papeles y hablar con las víctimas que te contaban, sí, en tal lugar me detuvieron, en tal otro me torturaron, ver sus señas y después llegar a los libros y encontrar en los libros que sí efectivamente era. Tenemos el caso y la ficha del matrimonio Logoluso, ¿verdad? Que viene un avión de la Fuerza Aérea Argentina, sube, diríamos, estas personas entre argentinos y uruguayos y llega a Ezeiza solamente los tripulantes. Recibirle al papá de Alejandro Logoluso y a la hermana de Dora Marta Landi, dos desaparecidos en vuelos de la muerte, y que, bueno, verles a ellos diciendo, estamos buscando rastros de nuestros familiares. Para nosotros era muy doloroso, fue muy violento. Derechos humanos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de comunicación. Esos derechos eran violados sistemáticamente. ¿Cuánta gente desapareció? ¿Cuánta gente fue torturada? ¿Cuánta gente fue sencillamente marcada, como se decía antes, por el simple hecho de no comulgar con el sistema político imperante? Y todo eso se demostraba con el archivo. Era algo novedoso lo que se hizo, que un juez vaya y allane. Eso, lógicamente, es lo loable de José Agustín Fernández, el allanamiento que él hizo al Centro de Producciones de la Policía Nacional. El 23 de diciembre ya llega un emisario y, por orden del presidente Rodríguez, que tenía que acabar, me llama el presidente de la Corte en ese momento, el doctor Correa, y me dice, mi hijo, yo tengo que decirte que me llamó el presidente de la República y me dijo que termines con esto, que no se le dé más ninguna información a nadie, que esos documentos queden llaveados y vamos a ver qué hacemos con eso. Pero me dice, yo te digo, mi hijo, yo te felicito y continúa con lo que estás haciendo. Lo mismo me dice el doctor Villalaburu, que me llama después a su despacho. Eso, lógicamente, me dio mucho más ánimo, ¿verdad? Y empezaron los fiscales a trabajar para alimentar con pruebas de esos archivos para los procesos que se habían iniciado. El primer impacto, el impacto más importante de eso fue que en enero todavía no corrían ni 20 días de ese hallazgo y el gobierno del presidente Andrés Rodríguez tuvo que reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en su discurso lo pronuncia. En su discurso dice que estos documentos fueron fundamentales para eso. Y a mí me costó unos años después ese gran pecado dejar la magistratura. Tenemos aproximadamente 20.000 fotografías, 550 cassettes de audios, tenemos 11.000 y tantas fichas prontuariales en donde tenemos los detenidos, los controlados y los demorados, tenemos libros de entrada y salida, tenemos libros de novedades de la guardia. Martín Almada, que tiene el mérito de haber planteado ese habeas data, tiene una frase así tan penetrante. Él dice, con estos archivos llegamos del rumor siniestro a la verdad probada. Estos documentos son alegatos de verdad que demuestran cómo se conculcaban derechos. Ocurre que la policía no decía, le torturamos y le hicimos esto. La policía hablaba de profundizar interrogatorio. Profundizar interrogatorio era que la víctima pasara por todos los estamentos y secuencias de torturas. Las desapariciones físicas, los homicidios, las lesiones corporales, los daños psíquicos, ¿verdad? Y puede haber ocurrido que la persona A se le haya producido, diríamos, esos hechos, pero ¿a quién afectó? Afectó a toda una familia, afectó a la sociedad. Eso es crimen de lesa humanidad. Estos archivos tuvieron trascendencia internacional, sirvieron para demostrar la existencia de un operativo internacional, globalizado. Imagínense de qué año estamos hablando. El operativo Cóndor, donde se perseguía, se mataba, se torturaba por correspondencia. Cuando nosotros hablamos de la operación Cóndor nos asombramos de ver una ficha y un informe que fueron llevados a Asunción y que nunca llegaron a destino. Y se dice, esos son los vuelos de la muerte del Cóndor. Estos son los documentos originarios de la firma, el puño y letra de aquellos que tuvieron participación. Este archivo tuvo una
sigue teniendo una importancia para construir un Paraguay sobre la base de una verdad histórica, de una verdad real, no la verdad que nos contaban, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos cómo vivía un pueblo, cómo era controlado un ser humano, cómo era el seguimiento por parte de la policía a personas que tenían 18, 20, 30, 40, 70 años. No había edad, se vivía con temor. Nos llevó a la posibilidad de la reparación de daños materiales, a la posibilidad de indemnización de las víctimas. Estos archivos sirvieron para que el 22 de diciembre, el día del hallazgo, sea reconocido por el Congreso Nacional, la más alta clase política, como Día de la Dignidad Nacional. Ya ahora tenemos la generación de los 90. Cuando vienen acá las delegaciones estudiantiles no tienen idea de en dónde están, por qué están y para qué. Entonces hay que empezar a enseñarles, digamos, desde el principio. El Paraguay absolutamente no se merece gobiernos como el de Stroessner. Y nosotros, fundamentalmente los jóvenes, no pueden permitir que se vuelva a ese pasado ignominioso. No permitamos que se repita que hayan policías violadores, policías torturadores o policías homicidas o políticos corruptos. Este archivo tiene que ser un ejemplo de realidades que no deben repetirse. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que amo y me ama, sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Mishimira moupeva, shepurajei, beguembeguepe, ayapo aiko bebuarapupe, oyapo haraishai vipora opalva. She aguye, she kuimba e obuaba, hanikena iposu. Ko arape, umio manova, she aguyere. She aguye, she kuimba e obuaba, hanikena iposu. Ko arape, umio manova shagujere. Shereta tetaisa iba haeika tu haisha uisa koba koivu peko angaite hashiaguye shetuisha haguere uniare sakahaihu ahaihu hasheraihu oyerure ure baebe daha ei baisha aha e avei
si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.